Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos nuevamente a la continuación de los repasos de lección de escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando en estos últimos días el mensaje de Hebreos y la lección de esta semana se titula Jesús, el dador del reposo. Y para este día, miércoles 26 de enero, el título es Entrar en su reposo. Pero siempre antes de comenzar a estudiar y a abrir la palabra de Dios, los voy a invitar a que inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra, compartir lo que el canon sagrado dice con nuestros hermanos y sobre todo entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de la lección de este día y sobre todo aplicarlo en nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta mañana y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entrar en su reposo. Toda la lección hemos estado hablando acerca del reposo y realmente cuando nosotros encontramos esa palabra en la Biblia, lo primero que se nos viene a la mente, como hemos visto en los repasos de los días anteriores, es el reposo sabático, el reposo del día sábado. Pero realmente acá, particularmente en este día, el concepto de reposo va mucho más allá que únicamente el descanso sabático, que es importantísimo porque es el cuarto mandamiento y ya vamos a ver cuáles son las implicaciones acá en este día de ese reposo sabático que Dios dejó y lo dejó para su pueblo desde el principio de la creación. No fue hecho específicamente para el pueblo judío, sino que fue hecho para la humanidad. Y la prueba es que Dios mismo lo experimentó. Él descansó, no porque hubiera tenido necesidad de descansar, él no estaba cansado, sino para darnos el ejemplo y para mostrarnos que este reposo es abarcante, es totalmente algo que debería de llenar toda nuestra vida, no solamente un día a la semana, aunque es importante guardarlo porque es un mandamiento de Dios, pero realmente este reposo está relacionado con la palabra hebrea shalom, que significa paz, pero en realidad va mucho más allá de la paz, es un bienestar total, es un descanso total que cubre a toda la humanidad. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver los versículos de ese día, que son varios. Comenzamos con los primeros, Hebreos 3:11, luego capítulo 4, versículos 1, 3, 5 y 10. La pregunta es, ¿cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? Pero pareciera que comienza en el versículo 11 con trasfondo negativo, pero no nos detengamos ahí, sin embargo leámoslo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Luego voy al versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí empezamos a ver que Dios reposó, pero dejó este reposo para la humanidad. Y encontramos la primera condición, creer con fe. Comienza diciendo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Luego, versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, este reposo, como le mencionaba, es un reposo abarcante, que es un descanso total, es un bienestar total que Dios quiere para la humanidad. Y por eso es que Él nos invita a entrar en su reposo, pero primero debemos creer. Y segundo, tal y como está
relacionado con el día de ayer, el repaso, no debemos endurecer nuestros corazones, sino que debemos escuchar su voz llamándonos a este reposo y entrar. Estos versículos están referidos más que todo al pueblo de Israel. Recuerden que al principio del estudio de este trimestre mencionamos que el libro de Hebreos estaba dirigido a ese público, que eran los hebreos del siglo primero de la era cristiana, pero también está dirigido a nosotros. Y a los hebreos les recordaba la historia del pueblo de Israel, que eran sus antepasados, que yendo hacia la Canaán celestial, hacia la Canaán terrenal, no pudieron entrar en el reposo. Y toda la generación que había salido de Egipto murieron en el desierto por falta de fe. Y ahora vamos a ver la segunda razón por la que no pudieron entrar en el reposo que Dios les quería dar. Ahí vamos a los siguientes versículos, en el capítulo 4, 9 y luego del 11 al 16. Leo el 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahora del 11 al 16. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí está la segunda condición para poder entrar en el reposo de Dios. Y acá podemos incluso hacer un paralelo entre el libro de Hebreos y el libro de Deuteronomio que estudiamos el trimestre pasado, donde la obediencia es un factor crucial. Realmente se menciona mucho a lo largo del libro de Deuteronomio y también se va a mencionar aquí en el libro de Hebreos. Entonces, acá en el versículo 11 al final termina con la palabra desobediencia. Leo en el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuevamente, el concepto de obediencia. Tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Pero todos estos capítulos que hemos leído anteriormente, el 1, el 2 y el 3, van sentando las bases para llegar a lo siguiente. Porque realmente el punto central del libro de Hebreos es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y en el versículo 14 del capítulo 4 comienza a referirse a esa función que Jesús está desarrollando actualmente. Por tanto, leo en el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es parte del reposo en el cual Dios quiere que entremos. Y este reposo comienza con el perdón de nuestros pecados. Por nuestra desobediencia, por la desobediencia del pueblo de Israel, no pudieron entrar en la tierra de Canaán. Y ahí menciona anteriormente en el capítulo que Josué les iba a dar reposo. El nombre de Josué en el hebreo, que es Yahshua, es como un precursor de Yeshua, que es el nombre de Jesús. De hecho, en la versión King James en inglés, en ese versículo, en vez de Josué, dice Jesús. ¿Y por qué es un precursor? Son intercambiables. Y de hecho, Josué fue el que los introdujo a la tierra de Canaán, a toda la generación nueva que había nacido en el desierto, porque los que habían salido de Egipto, por su falta de fe y por su desobediencia y por su rebeldía, no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo que Dios les estaba prometiendo. Pero ahora, traigámoslo al presente. Nosotros estamos también en una travesía y es hacia la Canaán celestial. Entonces, nuevamente, primero tenemos que tener fe. Segundo, tenemos que ser obedientes a los preceptos de Dios. Y tercero, entrar en su reposo.
Fíjense que acá en la lección Dios dice que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. En la creación Dios descansó cuando terminó la creación del mundo. Más adelante Dios descansó en el templo únicamente después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias de David y los hijos de Israel. Y ya cuando vivían seguros, y eso se dio en el tiempo de Salomón. Se recuerda que vimos esa profecía la semana pasada. Entonces, ya una vez se había establecido la paz, Dios mandó a construir una casa para él, el templo de Salomón. Solamente después de que Israel y el rey tuvieran casas para ellos. Ahora, ¿cuál es este reposo en el que Dios nos invita a entrar al final de nuestra travesía actual? Es el reposo definitivo. Después de que lleguemos a la Canaán celestiales, después que Cristo venga por segunda vez. Entonces, el reposo sin fin, el reposo de los siglos, lo alcanzaremos únicamente cuando podamos habitar en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y cuando haya terminado el gran conflicto. Quiero terminar dejándolos a ustedes con una cita que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, en las páginas 70 y 71. Dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Otra vez, el concepto de fe. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos que ahora vivo en la carne, digamos como el apóstol Pablo, vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y aquella vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Reposemos en Dios, hermanos. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios te bendiga grande.